Hola a todos, mi nombre es María José de la Barrera, soy licenciada en enfermería, actualmente jefa de residentes de la especialidad de cuidados críticos y emergencias del Hospital Santo Yani, perteneciente a la ciudad de Buenos Aires, al municipio de la ciudad de Buenos Aires. En el día de hoy vamos a hablar sobre el abordaje inicial del paciente gran quemado y en cuanto a los lineamientos y perspectivas desde el punto de vista de enfermería. Quemado a lo bonzo radica desde el año 63 en la guerra de Vietnam, cuando existía la persecución a los monjes budistas. Un monje se quema en forma de protesta y a partir de ahí comienzan en todo el mundo, a utilizar esta forma de protesta de quemarse a lo bonzo, incendiarse su cuerpo ¿cómo se llama? Como una forma de autosuicidio, de suicidio. En cuanto a la epidemiología, según la OMS, el año 2018 se produjeron alrededor de 180.000 muertes por quemaduras a nivel mundial. En el 2004, casi 11 millones de personas en todo el mundo sufrieron quemaduras suficientemente graves como para requerir una atención médica. Y esto genera altos costos en función de la rehabilitación que requieren este tipo de pacientes para poder volver a ingresar al área laboral. Porque recordemos que fundamentalmente se dan las quemaduras a partir de 1 año a 34 años en mayor porcentaje. Por lo tanto, son personas que están activamente laborales y por lo tanto la rehabilitación y el reingreso de estas personas generan un costo económico gubernamental bastante alto. En nuestro país, en Argentina, la verdad es que hay poca información fundamentalmente sobre lo que son quemados. Las quemaduras están catalogadas dentro de los traumas externos o causas externas de trauma, y dentro de esa categoría es la 4ª causa de muerte en nuestro país, y la primera entre las edades, como bien decíamos hace un ratito, entre 1 año y 34 o 35 años. El boletín epidemiológico anual publicado en 2010 muestra que durante ese año en Argentina las notificaciones que se hicieron en el Sistema Nacional de Vigilancia fueron de 1.294.636 accidentes por causas externas. La incidencia en función de las quemaduras son que de 1.000 habitantes, 5 van a tener o sufrirán algún tipo de quemadura, cualquiera sea de cualquier tipo de gravedad, ¿no? Se considera que sufren quemaduras dentro de nuestro país 190.000 personas por año de todo tipo, y el 10% corresponde a las quemaduras graves, categorizadas con la escala de Garcés, de 3 como grave y crítica como nivel 4. En cuanto a los adultos, representan el 60% del total de los pacientes y la tasa de mortalidad está entre el 18 y el 20%. El mayor cantidad de porcentaje de quemaduras se generan dentro del hogar y 10 de cada 100 quemados van a necesitar hospitalización, que la verdad que es bastante alto, y muere un 1%. ¿Cuáles son los tipos de quemadura que más se generan en nuestro país, en la Argentina? Bueno, principalmente son por fuego, quemaduras por fuego, que se generan ¿cómo se llama?, a nivel domiciliario de las casas, y después están las quemaduras por escaldaduras, que son por agua hirviendo o aguas calientes, por un agente térmico mayoritariamente, ¿no?, de las quemaduras que nos ingresan. Después, en segundo lugar, el agente eléctrico, que fundamentalmente son personas, trabajadores, que ya no en el domicilio, sino que los grandes quemados que vienen por agente eléctrico son por quemaduras a nivel de trabajo. Y después, en menor medida, los agentes químicos, que también son por el área laboral, o a veces, muchas veces en el área domiciliaria, por mezclar ciertos productos ácidos y alcalis que generan vapores irritantes que pueden generar quemaduras dentro de la vía aérea. Y bueno, los agentes radioactivos, como son las quemaduras solares, que en menor medida tienden a ser leves, ¿no? Hablar un poquito sobre la fisiopatología y hacer una mención particular. El gran quemado genera un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que tiene mucha similitud con lo que es un shock séptico. ¿Y por qué digo esto? Porque hay una gran liberación de histaminas, que son estos mediadores proinflamatorios, que hacen un aumento de la permeabilidad de los capilares, generando una vasodilatación y una extravasación del plasma hacia el intersticio.
por un aumento de la presión oncótica intravascular. Por lo tanto, hay una disminución del gasto cardíaco por esta vasodilatación y esta gran liberación de histaminas que lo tenemos en este síndrome del quemado, que genera una respuesta inflamatoria sistémica, pero además también todo esto se genera en un shock séptico. Se genera exactamente de la misma manera. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de pacientes? Es el inicio de la injuria, cuando se diagnostica el inicio de la injuria. La diferencia con el shock séptico es que nosotros no sabemos el minuto, la hora en que se inició ese shock séptico. Por lo general, cuando el paciente chocado séptico ya ha pasado o ha evolucionado en mayor cantidad de tiempo y en horas, por lo tanto no tenemos un inicio certero de cuándo comenzó la injuria. Lo que sí podemos saber en el trauma y en cuanto a las emergencias, específicamente en el paciente quemado crítico, cuándo se quemó, cuándo fue el inicio, cuántas horas de evolución tiene ese paciente en el ingreso hospitalario. Por lo tanto, eso nos permite a nosotros tener un manejo más certero y un manejo más agresivo para mejorar esta patología de lo que no nos da cuando no sabemos cuándo comienza la injuria. Por lo tanto, es fundamental tener eso, esa información del inicio para poder actuar de una mejor manera y poder mejorar la evolución de esta patología. ¿Cómo identificamos a un gran quemado? Además de mirándolo, vamos a considerar que tiene que tener un índice de Garcés mayor a 70 puntos, que tiene que tener quemaduras A, B o B mayor al 20% de la superficie total corporal quemada. También tiene criterio de gran quemado las edades de riesgo, que son menores a 2 años, los mayores de 65, y a ellos los consideramos con un índice mayor a un 10% de quemaduras A, B o B. Las quemaduras de la vía aérea, que esto es para hacer un apartado completamente aparte, digamos, porque es una clase diferente. La vía aérea fundamentalmente genera un edema, una obstrucción de la vía aérea de forma rápida, por lo tanto, este tipo de pacientes son considerados de alto riesgo y de grandes quemaduras, porque por lo general son de difícil manejo. La quemadura eléctrica por alta tensión son pacientes que generalmente desde el punto de vista físico, en la observación se ven pacientes que por ahí no están quemados, que son leves, porque pueden incluso hasta llegar caminando, pero generan una radiomiólisis importante con insuficiencia renal, por lo tanto también son considerados grandes quemados, además de los síndromes compartimentales que puedan hacer en los miembros, por lo tanto son considerados gran quemados. Y los pacientes que vienen con asociados a algún politraumatismo, como son pacientes decaídos de altura, pacientes tequiados, pacientes que vienen de un choque, y con un incendio sumado, etc. Y los pacientes sumados a patologías graves asociadas, ¿qué quiere decir esto? Pacientes con patologías cardiópatas, pacientes con insuficiencias renales graves, crónicas, etc. Son pacientes que lo debiéramos de considerar como pacientes de criterio gran quemado. ¿Cómo vamos a determinar la extensión? Por lo general, lo más fácil, lo que más se utiliza y lo que más ocupamos es la regla de los 9 de Wallace, en la cual determina superficies corporales con un porcentaje, en el cual según dónde va la quemadura se va haciendo una suma y se llega a ese porcentaje, y en las zonas que son más pequeñas o más rugosas, porque no se queman bien delimitado, a veces son en unos pedazos, en otros no, utilizamos la mano, la cual considera que es un 1%, utilizamos la mano del paciente, no la nuestra, porque nuestra proporción física es completamente distinta a la que es del paciente, por lo tanto puedo tener una mano grande y subestimar una quemadura, no, entonces vamos a utilizar siempre la mano del paciente. Tenemos que determinar también la profundidad. En cuanto a la escala de Benaim, arranca desde un tipo A, cuando son leves, que son por lo general los fogonazos, las quemaduras solares, y termina en el tipo B, cuando son las graves, en las cuales tengo la piel acartonada, y después tiene una intermedia en la cual ABA se tira más por la leve, y la ABB que se tira un poco más por la grave. También tienen en cuanto a la diferencia de la sensibilidad muy dolorosa hasta que ya tiene quemados los terminales nerviosos, por lo tanto no hay dolor y el paciente no siente absolutamente nada, lo cual es grave. Lo que sí hay que considerar siempre es la localización en cuanto a la parte funcional y a la parte estética. Recordemos que son pacientes que después tienen que tener una rehabilitación importante y la idea de volver a realizar sus actividades como
lo más parecido a lo que tenía antes, ¿no? Por lo tanto, la localización hay que considerarla siempre en cuanto son las caras, las manos, los genitales, los pies y las mamas, tanto en las mujeres como en los hombres. En cuanto a la disposición, sí hay que considerar siempre como gravedad o urgencia prioritaria las que son circunferenciales, porque pueden generar estos síndromes compartimentales, disminuir el flujo a nivel distal y lógicamente terminar con una amputación del miembro. Por lo tanto hay que estar controlando los rellenos capilares, el flujo sanguíneo, etc. Las lesiones asociadas, como decíamos, los pacientes tequeados con lesiones medular, las fracturas de huesos largos, porque además de la pérdida plasmática y de esa hemoconcentración, se suma además la pérdida hemática, por lo tanto el manejo es considerado distinto, así a su vez los traumatismos abdominales, traumatismos torácicos, etc. Tenemos que cumplimentar también con eso, ¿no? Con la parte circulatoria y específicamente con las pérdidas hemáticas. El índice de gravedad según Garcés es un pediatra que en los años 50, un pediatra chileno que por ahí por los años 50, él comenzó a categorizar a los pacientes quemados en función de la edad, en función del porcentaje de quemadura corporal quemado y el tipo de profundidad, si fuera A o B, o AB o ABB, etc. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacía él? Lo más básico, lo más clásico era considerar la edad, el porcentaje de la quemadura corporal quemada y el tipo de quemadura según multiplicado por 1, por 2 o por 3. Ya para el año 2000, o hasta el año 2000, perdón, se veía que los pacientes que tenían un porcentaje de Garcés mayor a 150, que tenían riesgo crítico vital, eran pacientes que directamente les daban morfina, los llevaban a terapia intensiva, con mucho amor esperaba que el cuerpo hiciera lo suyo, y por lo general el 100% moría de estos pacientes catalogados con un Garcés mayor a 150. A partir del año 2000 empezaron a aplicarle tratamiento a este tipo de pacientes para ver cuál podía ser su reacción o cómo podían mejorar, si es que podía tener alguna posibilidad de vida. Y bueno, y desde hasta la actualidad, hace 20 años que se viene trabajando con estos pacientes, se redujo una mortalidad del 30%, es decir, que antes se moría el 100%, hoy se muere el 70%, por lo tanto, la sobrevida hoy, después de 10 años, radica en un 30% que no es menor. Según esta categoría, entonces tenemos que los puntajes del 21 al 40 son leves, sin riesgo vital, y aquí consideramos la sobrevida excepcional, que son los pacientes con los que se comenzaron a trabajar a partir del año 2000, donde la mortalidad fluctúa entre el 50 y el 70%. Se ha logrado una sobrevida del 30%. Y bueno, los pacientes que están críticos mantienen una mortalidad entre el 30 y el 50%, y bueno, ya a partir de los pacientes graves con un índice Garcés mayor a 70, la probabilidad de muerte es inferior a la sobrevida con una mortalidad menor al 30%. Cosa que ha ido mejorando a lo largo de los años. ¿Cómo reanimamos a este tipo de pacientes? Bueno, a través de una fórmula de Parkland. La fórmula de Parkland fue desarrollado por un cirujano entre los años 60 y los años 70, de apellido Baxter, el cual planteó esta fórmula de Parkland para hacer una reanimación agresiva al paciente de quemado por la pérdida de plasma que generaba en la pérdida de líquido. Entonces él plantea que las primeras 24 horas relaciona la cantidad de flujo, de volumen que yo le voy a administrar en función del tiempo. Por lo tanto, las primeras 24 horas se va a pasar 3 a 4 mililitros por el kilo de peso por el porcentaje de superficie corporal quemada, y hay una modificación, el gran quemado, que bueno, sale entre 4 a 6 mililitros kilo por la superficie corporal quemada. Todo esto se entrega en función de 24 horas dividido, ¿no? Las primeras 0,8 se va a entregar el 50% y las otras próximas 8 horas se va a entregar el 50% dividido entre 8 y 8 horas. 25 y 25% del volumen calculado. Y el aporte del volumen calculado debe ser realizado en base a la estimación de la extensión y la profundidad de la quemadura. Por eso es muy importante lograr tener un cálculo muy certero de la profundidad y de la extensión de la quemadura del porcentaje. Y generar un balance hídrico y una monitorización hemodinámica es fundamental en este tipo de pacientes, es decir, que en la atención inicial yo debo de colocar este tipo de pacientes, ni bien se colocan las vías y comenzamos con la reanimación, colocar una sonda vesical para poder hacer un balance hídrico y mantener una diuresis horaria entre 0,1 mililitro kilo peso hora a 1 mililitro kilo peso hora. Eso es fundamental.
Ahora, ¿qué se vio a lo largo de los años? Que habían médicos que por ahí en las primeras 8 horas, según el cálculo, le salían 10 litros y consideraba que era un alto flujo, por lo tanto iban modificando esta fórmula y algunos les ponían más, otros les ponían menos. ¿Qué se vio? Que había mucho paciente que estaba o con falta de reanimación o con sobre-reanimación. Los pacientes que generaban una sobre-reanimación, que era lo más común que se veía, ellos generaban... ¿cómo se llama? Muchísimo más salida del flujo a nivel del vaso hacia el intersticio y empezaban a generar mayor cantidad de edema y profundizar aún más la quemadura. Por lo tanto, comenzaron a estudiar cómo poder hacer para poder administrar el flujo adecuado y disminuir el requerimiento de líquido a medida que fueran pasando las horas. Bueno, y a lo largo de los estudios se ha visto, se hizo una revisión en el año 2012, un médico que se llama Sheffield, el cual él postulaba un concepto que se habla del fluid creep, en el cual plantea de que el aumento del líquido del volumen de la hidratación hídrica genera mayor salida desde los capilares hacia el intersticio, por lo tanto aumenta el edema, profundiza la quemadura y eso ¿qué es lo que hace finalmente que el lecho donde se va a generar un eventual injerto no esté adecuado para que pueda ser aceptado, como para que brote el injerto? Por lo tanto, la rehabilitación de estos pacientes es muchísimo más larga, tiene mayor cantidad de complicaciones, mayor procesos infecciosos posteriores a los 10-15 días, por lo tanto, el requerimiento hídrico debe ser adecuado al paciente y con una evaluación tanto de la extensión y la profundidad muy adecuado para estos pacientes. Después se fue viendo en el año 2016 que, bueno, estaba relacionado con la sobreresucitación, el fluid creep and the over-resuscitation, o sea, la sobreresucitación generaba esta mayor salida de flujo hacia el intersticio. Este estudio lo vuelve a realizar Jeffrey Sheffield, incluso hace un estudio intermedio entre estos años en función del manejo que tenía enfermería con la administración de fluidos de los pacientes y se vio que no era un problema fundamentalmente de enfermería, sino que era el cálculo que se hacía con la fórmula de Parkland y la cantidad de fluido que se hacía posteriores a la cantidad, o sea, a las horas, con la cantidad de fluido que se daba de una forma indiscriminada, cambiar Baxter por cambiar Baxter, y el daño del intersticio iba aumentando. Por lo tanto, dentro de todo esto, ¿cuál es el líquido a utilizar para no generar todo este tipo de daños, ¿no? Bueno, tenemos que los israelitas y los estadounidenses, ellos reaniman con plasma. El plasma es carísimo. En Sudamérica y fundamentalmente en nuestro país, nosotros utilizamos los cristaloides y a su vez la albúmina, que a lo largo también de varios estudios se ha visto que la albúmina o los coloides en general han ayudado a disminuir el requerimiento de líquidos. El cristaloide que es muy usado es la solución fisiológica, el 0,9%. ¿Qué es lo que pasa con la solución fisiológica? Que genera una acidosis hiperclorémica, va a aumentar el edema, y va a generar trastornos de la perfusión tisular. Ahora, no es que está mal poder administrarlo, no es lo mismo que yo administre 2 litros de solución fisiológica al 0,9% y no me va a generar una acidosis hiperclorémica ni de cerca, pero si administro 20 litros de solución fisiológica al 0,9%, sí voy a generar una acidosis hiperclorémica y voy a tener tanto cloro que ese paciente lo más probable es que lo tenga que dializar. Por lo tanto, lo más parecido a lo que es a nivel osmóticamente hablando y en cuanto a lo más parecido a lo del plasma es el Ringer lactato. Si no tenemos otra cosa, podemos arrancar con solución fisiológica e intercalar con Ringer lactato, pero lo ideal siempre es reanimar a los quemados con Ringer lactato. Y los últimos estudios de investigaciones basados en Cochrane han planteado 3 recomendaciones actualizadas en cuanto a los coloides, específicamente en cuanto a la albúmina.
El primero dice de alta evidencia y de recomendación fuerte que puede agregarse post-linfuria 8 horas, antes de las 8 horas, albúmina, en los grandes quemados con una superficie corporal mayor al 40% para disminuir los requerimientos de volumen y la formación de edema. Después tenemos otro nivel de evidencia con una fuerte recomendación, una débil recomendación, en el cuanto a los pacientes que tienen una hipoalbuminemia con un shock refractario, en el cual hay una recomendación débil que se puede administrar la albúmina. Y en cuanto a los pacientes con hipoalbuminemia, pero no tienen shock refractario, pero sí están considerados como albuminemia, sí se puede instaurar la nutrición agresiva para poder controlar la albúmina y poder manejar la albúmina desde la nutrición y no desde una administración exógena, digamos. Por lo tanto, ¿la albúmina la podemos ocupar? Sí, si la tenemos, la podemos ocupar, está recomendado, es bueno y se ha visto de que el requerimiento de fluido disminuye, por lo tanto la estadía y, en terapia intensiva, en la formación de edema, etcétera, ha ayudado a mejorar en este tipo de pacientes. También se vio hace algunos años atrás, en un estudio que hizo Tanaka y Matsuda, sus colaboradores, en cuanto a la administración agresiva de vitamina C, de ácido ascórbico, en dosis altas, disminuyó un 40% el requerimiento de líquido y los días de ventilación mecánica, del requerimiento de ventilación mecánica. Y después, más adelante, 5 años posteriores, en el año ya 2018, 2019, vuelven a realizar un segundo estudio donde vuelven a demostrar que en altas dosis de vitamina C reduce el daño del endotelio a la posquemadura y disminuye el requerimiento de fluidos administrados y el requerimiento de terapia intensiva. En nuestro país, en el Hospital del Gran Quemado, la terapia intensiva está protocolarizada la administración de vitamina C porque tiene un efecto antioxidante y se está utilizando en la actualidad la macrodosis de 66 miligramos kilo-hora las primeras 24 horas y en quemaduras con mayor al 20% de superficie corporal quemada o con vía aérea. O sea, a los pacientes gran quemados está protocolarizado por regla, por día se administra la vitamina C. ¿Qué pasa con el control de infecciones? La verdad que no hay ninguna evidencia en cuanto a administrar antibióticos profilácticos. El paciente gran quemado, si pensamos, ha sido de alguna manera esterilizado con fuego, por lo tanto no va a generar ninguna infección, por lo menos los primeros 10 días. Nosotros debiéramos de empezar a pensar en profilaxis antibiótica pasados los 10 días de una gran quemadura. Por lo tanto, no está recomendado como forma inicial o profiláctica para el manejo de las infecciones. En cuanto al manejo del dolor, por lo general el paciente gran quemado se encuentra entubado, ha tenido una secuencia de intubación rápida, probablemente se encuentra con una pseudoanalgesia importante para manejar el dolor de base y mantener una analgesia de base. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos manejar nosotros de base, además de lo que tiene colgado o no un paciente que se encuentra a nivel vigil? Podemos arrancar desde el diclofenaco, ibuprofeno, ketoprofeno, ketorolaco, meloxicam, piroxicam, lo que tengan como para poder arrancar. En cuanto a los fármacos coadyuvantes, ¿qué decimos? Que el paciente gran quemado, si bien lo tengo con una analgesia de base sostenida, porque está entubado, yo cuando vaya a hacer alguna acción con ese paciente, ya sea una curación, cambio de sondaje, lo que vaya a hacer que le pueda generar algún tipo de dolor, yo puedo tener un fármaco coadyuvante que puede ser desde la ketamina, lidocaína, clonidina, metamizol, bolos de fentanilo. La idea es que el paciente no tenga dolor. Estamos en el 2020 y un paciente hoy, en esta época, no debiera por qué tener dolor. En todos los servicios contamos con medicamentos como para poder mantener una analgesia y que el paciente no tenga un dolor fuerte. En cuanto a la temperatura, lógicamente con los pacientes gran quemados hay una hipotermia inicial que es secundaria a la termorregulación, que está alterada porque no tenemos la piel, digamos que es lo que más nos cuida y nos protege.
hay un deterioro de la perfusión tisular, por lo tanto mantener la temperatura corporal es importante en este paciente, ya sea con las medidas físicas, y tratar de mantenerlo normotérmico. Cuanto a la diuresis horaria, ya habíamos hablado de que el flujo horario, lo que debiera ser para mantener a este paciente sería entre 0,5 y no exceder el mililitro kilo hora para evitar el exceso de edema, por lo tanto hay que mantenerlo dentro de este flujo al paciente con un balance hídrico, pero que va a ser para nosotros poco confiable. ¿Por qué? Porque es muy difícil poder medir las pérdidas que tienen las quemaduras. Por lo tanto, lo ideal en estos pacientes es pesarlo y mantener un balance hídrico que, si bien es difícil, pero mantenerlo más acotado a los requerimientos o a las pérdidas que está teniendo este paciente, o no, o a su balance positivo porque tiene una anuria. Por lo tanto, hay que manejar lo más equilibrado y al mayor detalle el balance hídrico. En cuanto a la presión venosa central, si bien no es indispensable, porque los grandes quemados no van a manejar una PVC mayor a 5 centímetros de agua las primeras horas, incluso con una adecuada resucitación, por lo tanto, igualmente vamos a tratar de tender a apuntar a una PVC entre 8 a 12, la podemos valorar con una ecografía a nivel de la vena cava, o por el acceso venoso central con la misma tubuladura del PHP, o si tenemos la suerte de poder tenerlo y controlarlo a nivel de monitor, está buenísimo. Y realizar el electrocardiograma en los pacientes añosos por riesgo de arritmia o en las quemaduras eléctricas, que por lo general generan arritmia, por lo tanto es fundamental realizar un electrocardiograma. En cuanto a los accesos venosos de los grandes quemados, es un tema aparte para enfermería también, porque son pacientes que ingresan probablemente sin el edema, si la injuria fue reciente, pero el edema empieza a evolucionar en las horas. Yo al paciente cuando ingresa le puedo hacer una canalización de un acceso venoso con Avocat cortos y gruesos de 14, 16, lo puedo hacer. ¿Cuál es mi problema? Que al paso de las horas el exceso de edema me va a hacer una extravasación de ese catéter y lo voy a tener que recambiar. ¿Cuál es la prioridad para enfermería para poder canalizar a este tipo de pacientes? Primero es buscar un área que no esté quemada. En el caso de que no pueda tener un área quemada, buscar un acceso venoso central en una área no quemada. Y en el caso de que no pueda acceder a todo esto, voy a tener que canalizarlo en un área quemada y estar pendiente hora tras hora de ver si ese catéter ha sido extravasado y tener que realizar un recambio. Así que ojo con eso, porque muchas veces canalizamos, pasan las horas, me olvido y sigue pasando y estoy extravasando. Y no me voy a dar cuenta cuando ese catéter esté extravasado, porque la cantidad de edema me va a no permitir ver esa extravasación. No sé si me explico, o sea, el líquido va a seguir pasando igual y va a quedar en el intersticio sigue saliendo líquido, por lo tanto yo no me voy a dar cuenta, por lo tanto hay que tener mucho ojo con los accesos venosos en cuanto a la atención inicial en este tipo de pacientes. La bibliografía utilizada, bueno, y cuando me pregunten alguna vez qué hice en mi vida, les diré que trabajé en un servicio de emergencias y muchísimas gracias por la atención.